Gracias, Juan Ramón, por la introducción. Como ya ha dicho Juan Ramón, yo soy Antonio Vélez Esteves, profesor sustituto interino del Departamento de Ingeniería Informática y embajador de Ciencia Abierta dentro del proyecto Research CU para la Universidad de Cádiz, ¿vale? En primer lugar, como ya ha comentado Juan Ramón, vamos a ver distintas definiciones y una clasificación, una taxonomía de los métodos y prácticas que abarcan la ciencia abierta, ¿vale? En primer lugar, pues como digo, vamos a ver qué es Open Science, a qué se aplica, qué sentido tiene, qué métodos hay, qué partes tiene, una visión general de la taxonomía de la ciencia abierta y por último me gustaría dar unas pinceladas a nivel un poco más sobre política europea y un poco política nacional sobre la tendencia hacia la Open Science dentro de las universidades y los países, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué es Open Science? Pues no hay una definición fija como tal. Aquí vamos a dar varias definiciones, pero siguen todas la misma filosofía. En primer lugar, tenemos el proyecto o la definición que tiene el proyecto Foster Open Science, que es un proyecto que está financiado por el Horizonte 2020, y en este proyecto definen la ciencia abierta como la práctica de la ciencia en la que otros pueden colaborar y contribuir y donde los datos de las investigaciones y otros procesos de investigación se comparten de forma libre y bajo términos que permiten su reutilización, redistribución y reproducción de la investigación, así como los datos y los métodos utilizados. Me gustaría remarcar aquí ciertas palabras que ya ha comentado Juan Ramón antes, pero son de vital importancia dentro de la filosofía de la ciencia abierta, como pueden ser colaborar, contribuir, la apertura de los datos, el compartir los procesos de investigación, la reutilización, la redistribución y la reproducción de la investigación. Son conceptos básicos que sigue la filosofía de Open Science. Bajando un poco más el nivel, la Comisión Europea tiene otra definición del Open Science que lo pone un poco más, perdón, un poco más a nivel filosófico, que es un cambio del sistema, es decir, un cambio de cultura que permite una mejor ciencia a través de formas abiertas y colaborativas para producir y compartir el conocimiento y los datos tan pronto como sea posible durante el progreso del proceso de investigación, así como para comunicar y compartir esos resultados. Es decir, no solo se centra en que yo comparto los datos o los resultados de mi investigación y el contenido, las metodologías, al final de la investigación, sino también en etapas tempranas de ese desarrollo de las líneas de investigación, con el objetivo de atraer a otros investigadores y fomentar colaboraciones y transparencia. Luego, poniéndonos un poco más a un nivel un poco más global, hay un borrador de la UNESCO con recomendaciones para la ciencia abierta que lo que intenta un poco es definir un poco más a nivel internacional o global lo que es la idea o el concepto de ciencia abierta. Y en este borrador definen la ciencia abierta como una idea inclusiva que combina varios movimientos y prácticas que abogan por que sea posible que el conocimiento científico multilingüe esté libremente disponible, sea accesible, reutilizable por todos, para incrementar las colaboraciones científicas y el intercambio de información para el beneficio de la ciencia y la sociedad y para abrir los procesos de la creación, evaluación y comunicación del conocimiento científico a actores que van más allá de la comunidad científica internacional. Quiero remarcar aquí el tema de compartir el conocimiento científico multilingüe y que esté libremente disponible y sea accesible y reutilizable por todos. Y sobre todo quiero hacer aquí mucho hincapié en incrementar las colaboraciones científicas. Se sabe ya en el mundo de la ciencia que los grandes proyectos y los proyectos que abarcan, que tienen muy ambiciosos, necesitan de colaboraciones científicas internacionales, colaboraciones científicas nacionales, para abarcar líneas de investigación mucho más ambiciosas. Entonces, dentro de esta práctica,
la Open Science puede permitir fomentar ese tipo de colaboraciones por investigadores que necesiten nuestros datos o que necesiten el contenido o los resultados de nuestra investigación. Y aparte, no me quiero meter en detalle porque lo vamos a ver con el compañero José Antonio luego, también consiste en implicar a actores que no son parte de la comunidad científica tradicional, como puedan ser la industria o como puedan ser los mismos ciudadanos. Vamos a pasar ahora a ver una visión general de la clasificación del Open Science. Veis aquí un diagrama, vamos a ir punto por punto, aunque vamos a ver los 4 primeros puntos, digamos, el acceso abierto, el Open Access, el Open Data, el Open Reproducible Research, la evaluación de la ciencia abierta, y vamos a dejar las políticas de Open Science y las herramientas de Open Science porque digamos que no están son más a nivel institucional y no tan a nivel de investigadores. Entonces, en un primer nivel, la ciencia abierta se compone de varias patas y tenemos por un lado el acceso abierto, los datos abiertos, la ciencia reproducible abierta, la evaluación de la ciencia abierta, las políticas de la ciencia abierta y las herramientas de la ciencia abierta. En primer lugar, el Open Access, del cual me imagino que aquí, pues, como tenemos varios perfiles, investigadores más consolidados e investigadores predoctorales o gente que está doctorando, el Open Access, esta práctica lo que se refiere es al libre acceso al contenido científico revisado por pares de forma gratuita. Es decir, que puedo acceder a través de un repositorio institucional o a través de la página web de una revista al contenido de un artículo. ¿Esto qué es lo que fomenta? Pues fomenta el elemento que tenemos a la izquierda, que es el uso y la reutilización de ese contenido en beneficio de nuestra investigación. ¿Qué maneras tengo yo como investigador de publicar mi contenido, de compartir mi contenido en acceso abierto? Pues bien, dentro de estas prácticas de acceso abierto tenemos varias rutas. Tenemos la ruta que se conoce como la ruta verde, que es publicar en archivos o repositorios institucionales, y aquí, como bien ha comentado Juan Ramón antes, es donde está la Universidad de Cádiz intentando integrar un repositorio con distintas universidades de la Alianza para que los investigadores pues, puedan publicar sus resultados, los resultados de la investigación y sus artículos ahí de forma libre. Y por otro lado, sí que está la ruta más conocida por los investigadores, sobre todo investigadores consolidados, que es la ruta dorada, que es a nivel de revista. Esta ruta dorada consiste en publicar en una revista y esa revista puede tener un Open Access puro, que es que todos los artículos de la revista se publican en Open Access, es decir, que son gratuitos y de libre acceso. O esa revista puede tener un modelo híbrido, es decir, ciertos artículos son accesibles bajo suscripción y otros artículos generalmente previo pago, se publican en acceso abierto. Y luego, por último, me gustaría comentar otro elemento, que es que hay distintas iniciativas, porque el Open Access no viene de ahora. Las primeras iniciativas del Open Access datan de 2003, en las que hay pues, la Declaración de Berlín del Open Access, el Bethesda Statement sobre la publicación en Open Access y también la Declaración de Berlín para el Open Access del conocimiento. Estas tres iniciativas comparten la idea del compartir el contenido el contenido de la ciencia a través de prácticas de Open Access, de acceso abierto. Por otra parte, tenemos otro pilar fundamental de la ciencia abierta, que es el Open Data. El Open Data sigue la misma filosofía que hemos visto antes del Open Access, pero en este caso nos referimos al libre acceso gratuito a datos que se pueden reutilizar y redistribuir siempre que se mencione la fuente, ¿vale? Es decir, nosotros usamos datos de otros investigadores, ya sea para comprobar que esa investigación está bien hecha
o ya sea para complementar nuestros datos o hacer otro tipo de investigación, siempre mencionando esa fuente. Dentro del Open Data tenemos el Open Big Data, que son conjuntos masivos de datos que no se pueden procesar de manera tradicional, ya que requieren una capacidad de cómputo mucho mayor. La definición del Open Data, que ya os he comentado antes, que es la libre disposición de los datos o la apertura de esos datos a otros investigadores para que sea de libre acceso. Luego tenemos revistas cuya filosofía de publicación es siempre publicar los resultados de la investigación junto con el contenido, junto con los artículos, para así proporcionar mayor calidad a sus artículos, permitiendo que se reutilicen los datos que publican los investigadores en esa revista. Por otra parte, tenemos los estándares de datos abiertos y aquí sí que quiero hacer bastante hincapié, porque al publicar datos abiertos, pues la idea es que de estos estándares es que todas las herramientas que se usen sobre datos abiertos y la forma en la que se publican esos datos, el formato en el que se publican esos datos, sigan ciertas líneas comunes para facilitar la interoperabilidad de esos datos. Luego está el concepto del uso y la reutilización del Open Data, que es el concepto principal que sigue la filosofía de la ciencia abierta, que es reutilizar esos datos para investigaciones futuras o incluso para comprobar que la investigación está bien hecha, como veremos más adelante. Y luego hay otro concepto que este sí que se está viendo bastante a nivel nacional en el caso de España, que es la apertura de datos de gobiernos a nivel local, autonómico y nacional. De hecho, existe un portal, no sé si los asistentes a esta charla lo conocen, que es el portal datos.gov.es, en el que ayuntamientos, comunidades autónomas y otro tipo de entidades comparten datos de forma gratuita y libre que pueden servir tanto a los ciudadanos como a investigadores que quieran utilizar esos datos. En siguiente lugar tenemos la pata de la ciencia abierta, que pretende que las investigaciones sean reproducibles. Es decir, que tenemos que proveer a los usuarios de nuestras investigaciones una forma libre y gratuita de acceder a todos los elementos experimentales para reproducir nuestra investigación. Es decir, le tenemos que proveer de los métodos, tenemos que proveer los datos, tenemos que proveer todos aquellos elementos que permitan llegar a los mismos resultados a los que hemos llegado nosotros. Evidentemente, aquí tenemos, dentro de este contexto, tenemos que cierta parte de los estudios pues, pueden ser irreproducibles. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor parte de los datos que tenemos no los hemos recolectado nosotros y esa parte de la investigación no se puede reproducir, ya que no se pueden compartir esos datos. Y eso habría que indicarlo, ¿vale? Por otra parte, se sigue la idea del Open Lab o el Open Notebooks, que se basa en compartir los registros de investigación, los diarios de laboratorio, junto con los artículos y junto con los datos, para permitir que cualquier otro investigador pase o tenga un historial de por dónde ha pasado el proceso que nosotros hemos llevado como investigadores para llegar al resultado que nosotros publicamos en el artículo. Por otra parte, tenemos los flujos de trabajo de ciencia abierta, que lo que se basa es en compartir no solo los datos, sino también todos los procesos y los pasos que nosotros llevamos para llegar a los resultados que nosotros publicamos en nuestro artículo. Junto con esto va muy ligado de la mano, y esto ya se está viendo sobre todo en artículos que tratan con análisis de datos. Seguro que muchos de los asistentes a esta charla lo habrán visto, que no solo se comparten los datos y el flujo de trabajo que se ha seguido para llegar a los resultados del artículo, sino que también se comparte el código fuente que actúa o procesa esos datos para llegar a los resultados. Y esto es una práctica también común
dentro de la ciencia abierta. Por otra parte, tenemos las guías de reproducibilidad, que son guías que nosotros como investigadores damos a nuestros colegas investigadores para reproducir nuestro estudio, es decir, todos los pasos que tienen que llegar para llegar a los mismos resultados que nosotros tenemos, fomentando la transparencia. Y por último sería una cosa que sí que esto suele dar bastante más miedo a los investigadores, que es el chequeo, la prueba de reproducibilidad, que consiste en que yo, al tener los datos abiertos, tengo el código fuente, tengo absolutamente todo lo disponible, todo el material disponible para reproducir el estudio, pues digo, vale, si un colega ha publicado un estudio, tengo el código fuente, tengo el flujo de trabajo, tengo todos los registros de investigación, yo puedo reproducir eso y puedo comprobar la validez de ese estudio en otros datos o en el mismo estudio con los mismos datos para ver si no se han equivocado los compañeros o cualquier cosa similar, ¿vale? Por último, este tema sí que va a dar más debate. Tenemos otro pilar dentro de la ciencia abierta, que es la evaluación de la ciencia abierta. Y aquí tenemos dos partes. Por una parte tenemos una práctica que es emergente, ¿vale? Que se está viendo mucho ahora, que es el Open Peer Review, que consiste en cuando nosotros o las revistas, cuando los revisores revisan o publican sus revisiones de un artículo, consiste en publicar no solo el artículo, sino también publicar junto con el artículo todo el historial de revisiones en abierto. Es decir, yo podría ver qué críticas constructivas ha hecho un revisor a ese artículo y cómo se ha mejorado el artículo, el historial de mejora del artículo durante el proceso de revisión. Todo esto lo que aporta es transparencia y calidad a la investigación. Y por otra parte, aquí sí que es donde puede haber un poco más de debate luego al final, serían las métricas y el impacto abierto, que aquí sí que puede haber más interés por parte de vosotros, los investigadores ya consolidados, incluso los investigadores predoctorales. Por una parte tenemos las almétricas, que las almétricas no siguen, digamos, las citas comunes, la atracción de la comunidad científica común, sino que lo que mide son interacciones en redes sociales, mide interacciones en periódicos o incluso citas de patentes a nuestros artículos, y lo que intenta medir un poco es el impacto no solo científico serían las citas tradicionales, sino el impacto social, el impacto industrial y el impacto mediático de nuestra investigación, ¿vale? Por otra parte, tenemos la bibliometría, que lo que se encarga es del análisis tanto del contenido como de las citas de nuestros artículos. Por otra parte, tenemos gracias al Open Access y a la publicación del contenido de los artículos, tenemos un área muy emergente que es la semantometría, que esto lo que lleva a cabo es, como nosotros tenemos el artículo en acceso abierto y tenemos acceso a todo el contenido, el texto completo del artículo, podemos medir cómo de diferente, o sea, qué es lo que nosotros aportamos a la comunidad científica, teniendo en cuenta todo el texto o la semántica de las referencias de mi artículo respecto de quién me cita. Puedo medir cuánto aporto yo o sacar métricas de calidad de cuánto estoy aportando yo a la comunidad científica en mi área, en el área, por ejemplo, de la bibliometría o en el área de la ecología, por ejemplo, ¿vale? Y por otra parte, tenemos las huevométricas o la huevometría, que lo que se encarga es de analizar los hiperenlaces o analizar la estructura de la web para sacar métricas de cómo de importante es, métricas cuantitativas de cómo de importante es nuestra web. Esto tiene que ver con cuando nosotros publicamos nuestro artículo en acceso abierto, cómo de importante al hacer ese artículo en acceso abierto, al proveer nuestro artículo en acceso abierto en la web, pues cómo de importante es esa web, ¿vale? Cuantitativamente hablando. Y por último,
dentro de la taxonomía tenemos las políticas de Open Science, que son políticas, voy a dar una pincelada nada más, que son políticas a nivel de institución que se dedican a cómo financio yo, o sea, cómo financio yo, cómo doy dinero para promocionar la ciencia abierta, ¿vale? ¿Cómo implemento yo la ciencia abierta? Y esta es otra de los pilares de la ciencia abierta, pero es verdad que no es tan relevante para los asistentes a esta charla. Y por último tenemos las herramientas de la ciencia abierta, que serían, pues, en el caso que nos atañe, pues, por ejemplo, dentro de este proyecto se está intentando integrar y hacer un repositorio común entre todas las universidades de la Alianza, pues ese repositorio común donde yo vuelco mi contenido, el contenido de mis artículos en Open Access, pues es una herramienta que yo tengo como investigador para hacer ciencia abierta, ¿vale? Y por último, en cuanto a la tendencia hacia la Open Science, una vez visto los conceptos básicos, una vez visto la taxonomía, la clasificación y todas las patas que tiene la ciencia abierta, quiero dar una pincelada de por qué esto es importante a nivel de investigador, porque esto pues, sí que es verdad que puede parecer como muy abstracto o muy lejos, pero el 20 de julio de este mismo año, es decir, hace muy poquitos meses, ha habido un acuerdo a nivel internacional sobre la reforma de la evaluación de la investigación. Dentro de esta coalición está Europa y la Comisión Europea siguiendo la estrategia de innovación e investigación del 2020-2024. Dentro de este acuerdo se dice que para evaluar la ciencia y para evaluar la calidad de la ciencia se tienen que considerar también todos los resultados de la investigación, no solo los artículos, sino los datos, si yo lo publico en acceso abierto, el software, los modelos, los métodos, las teorías, los algoritmos, los protocolos, los flujos de trabajo, las exposiciones, las estrategias, todas las contribuciones que se hagan, ¿vale? Y todo eso que se haga, hay que recompensar ese comportamiento de la investigación que se sustenta con estas prácticas de la ciencia abierta, como el intercambio temprano de conocimiento y de datos y la colaboración abierta dentro de la ciencia y colaboración con otros actores sociales, como pueden ser los ciudadanos, como veremos al final de esta charla. Esto no se queda solo a nivel europeo. Puede parecer como muy lejos, ¿no? Esto está en la Comisión Europea, pero a mí no me va a llegar. Pues bien, no está puesto en las diapositivas, pero actualmente sabéis que nos vemos inmersos en una reforma de la Ley Orgánica de Universidades, de la LOSU, y me gustaría leer el preámbulo de la LOSU, para que veáis cómo de importante se está llevando a cabo a nivel político esto de la ciencia abierta. En el preámbulo de la LOSU dice: necesitamos una ciencia abierta que asuma ese conocimiento como un bien común, accesible y no mercantilizado, una ciencia ciudadana en la que se construya el conocimiento de manera compartida, asumiendo la complejidad de la investigación de manera colectiva. Por ello, esta ley promueve la labor conjunta con la sociedad de creación y difusión del conocimiento, fomentando la ciencia abierta y ciudadana mediante el acceso a publicaciones, datos, códigos y metodologías que garanticen la comunicación de la ciencia. Y, en concreto, el artículo 12, y no voy a entrar ya más en detalle, fomenta, el epígrafe es fomento de la ciencia abierta y ciencia ciudadana. Y dentro de esta ley también se contempla la mejor financiación, no solo a proyectos, sino también a universidades y departamentos que sigan prácticas de ciencia abierta. Y con esto finalizo mi parte, ¿vale? Y doy paso al compañero David Lucena, que os hablará de los beneficios de las prácticas de Open Science.